Como todos sabemos, estimado espectador, el mundo del rock y el metal está configurado como un espectro. Sí, cierto. Muchos camaradas rockeros tienen aspecto como de seres de ultratumba, sobre todo después de la 38ª chela. No ese tipo de espectro, me refería más bien a algo así. Es un espectro con un rango que va desde las zonas abisales más oscuras y tétricas, donde, no me dejarán mentir, se aglutinan chillidos de marrano, gritos desgarradores cual consultorio de proctólogo, sonidos guturales como cuando esos tacos de 5x10 del Metro Pantitlán salen por donde entraron, y para ser un verdadero true, chalecos de mezclilla con olor a pies o cebolla, depende a quién le preguntes, con parchecitos por todos lados. Ahí viven los géneros más brutales con letras y sonidos verdaderamente perturbadores como el noisecore, el gore grind, el brutal death metal, el slamming brutal death metal, el war metal y Paquita la del barrio, letras llenas de odio puro. Insuperable. Mientras que en el otro extremo tenemos un paisaje lleno de verdes y soleadas praderas donde siempre hay un arcoíris multicolor y un montón de Hades y unicornios corriendo por todos lados. Ahí podemos encontrar cosas tan ligeras como el soft rock, el happy punk, el pop rock, el hard pop, el pop punk y todos esos géneros con P de pesados no son. Y hasta cosas que ponen en duda sus credenciales de pertenencia a este mundillo del rock. Dentro de este amplio espectro hay un punto exacto donde el metal, el rock y el pop confluyen. Ahí las bandas se paran sobre su dedo gordo del pie derecho, haciendo malabares para permanecer en el mero centro, tomando elementos prestados de estos géneros para mezclarlos y dar gusto a los que disfrutan de los gritos, pero también de la melodía. Cada determinado tiempo hay un relevo generacional de grupos que se para sobre sus deditos en esta zona, con el claro objetivo de mantener el metal mainstream rozagante, sano, chapeadote como niño primermundista bien alimentado. Pues al parecer una de las bandas que ahora llevará la estafeta y deberá hacer equilibrismo en esta zona es Spiritbox. Sean todos ustedes bienvenidos a Tómalo o Déjalo. El metal mainstream, porque sí, aunque usted no lo crea, existe una escena metalera capaz de llenar grandes recintos y plantarle cara a todo aquel que ose decir que el rock está muerto. Ahí están todas esas bandas que logran tener en el candelero esta música generación tras generación. El glam y el thrash metal de los 80s, el groove y el nu metal de los 90s, los 2000s con el movimiento New Wave, o como se diga. El acrónimo New Wave se refiere al movimiento nueva ola de heavy metal americano, representado por bandas como System of a Down, Avenged Sevenfold, Lamb of God, entre otros. Este metal mainstream, aparte de lo meramente musical, suele tener la particularidad de funcionar también como puerta de entrada para que los no iniciados puedan dar sus primeros pininos en estas latitudes musicales y, en muchas ocasiones, descender a lo más profundo de el metal underground para convertirse en ese compadre que lleva playeras de Cannibal Corpse a la fiesta de cumpleaños número 6 de su sobrinita. Y ahora, la pregunta del millón. ¿Quiénes cree usted que serán los encargados del relevo en los 2020s? Bueno, pues parece ser que Spiritbox es una de las bandas elegidas junto con Bad Omens y Sleep Token, entre otros, precedidos definitivamente por lo que han venido haciendo desde ya hace un rato bandas como Bring Me the Horizon. Hey, what's up? My name is Mike Stringer from the band Spiritbox. 20 de mayo de 1992, Vancouver Island, Canadá. Rodeado de osos negros, alces y marmotas canadienses, llega a este planeta Michael Stringer. Desde muy chavito empezó a mostrar aptitudes musicales, empezó a tocar el piano a los 4 años, pero luego como que se obsesionó con la guitarra porque su papá traía el rollo de tocar música folk en la lira acústica y todas las noches pues lo escuchaba. Fue así de, eso suena más chipocles que el piano. Le rogó a sus papás para que le compraran una guitarra y un día su jefecito, regresando de la chamba,
le sorprendió con una guitarra acústica, guitarra que conserva hasta la fecha. Ya luego su hermano le dijo en un tono muy solemne: mira, pequeño Mickey, lo que voy a hacer a continuación te va a cambiar la vida, así como Tommy Mottola Thalía. Y sé que muy probablemente nunca reciba el crédito que merezco por ello, pero no importa, sé cuál es mi misión en esta vida. Toma. ¿Un niño encuerado nadando? Eso, pequeño Mickey, se llama grunge. Toma esto también. ¿Y esto qué? ¿Mátalos a todos? Esto, mi pequeño saltamontes, cambiará tu vida. A partir de ese momento ya no hubo vuelta atrás. Se pasó completamente al lado oscuro de la fuerza y se aprendió todas las rolas de Metallica. Todas, hasta las que no habían compuesto. Cuando le llegó la pubertad, le entraron reduro las ganas de armar una banda, lo cual por azares del destino le salió bien fácil y rápido. Un compañerito se acerca y le dice: oye, ¿es ese el Mike? ¿No quieres entrarle a mi banda? Se llama Fall in Arcea. A lo que Mike le contestó: va, cámara, Simón, me late. Y más se tardó en decir que sí, que ya en estar tocando su primer mini concierto, aún estando en high school. Pero no se quedó ahí la cosa, también logró armar un mini tour. Él y sus compinches musicales se treparon en una van que era del cantante, que tenía mentalidad de tiburón, y al parecer tenía cierta experiencia como promotor, y agarraron camino alrededor de Canadá, durmiendo normalmente en estacionamientos de Walmart y en pisos de departamentos de amigos y conocidos. Estamos hablando de que tenía entre 16 y 17 años, y pues que también tuvo un montón de trabajos temporales en tiendas y cosas así que le duraban muy poco hasta que se tenía que ir otra vez de tour. La verdad, y hay que decirlo, es que tocaban para muy poca gente o absolutamente nadie, pero pues así se empieza. It's time for singing and then some screaming. Un par de años antes, el 26 de febrero de 1989, Bangor, Maine, un estado del país que anda cotorreando con el tema de los aranceles, llega a este planeta Courtney LaPlante. LaPlante primero cantó en un coro de iglesia en Alabama, lugar al que se tuvo que mudar por el trabajo del papá, y ahí aprendió a tocar la guitarra en la secundaria. Pero después, muy chavita, se tuvo que ir a Canadá. Cuando sus papás se divorciaron, la mamá se enamoró de un canadiense y se fueron a la misma isla donde vivía Mike, cosa que no le agradó mucho a Courtney, de tal manera que decidió externar su inconformidad. Así que se acercó a su mamá y le dijo: ¿qué me viste cara de Gilligan o qué chingados? No estoy dispuesta a irme a una pinche isla a arriesgarme a que me caiga un puto coco en la cabeza y me muera. A lo que la mamá respondió muy respetuosamente pero con firmeza: me importa 3 kilómetros de pilín de oso grizzly canadiense tu opinión. Y agarraron camino a Vancouver Island. Ahí Courtney escuchaba cosas como Evanescence y también estaba más o menos metida en el new metal de la época. Después de graduarse de la secundaria formó Unicron, su primera banda, junto con su carnalito menor, Jackson, quien también tocaba la guitarra. Si me lo preguntan, el nombre de su banda me suena más a personaje malo de película de robots que a grupo de rock. Aquí es donde decimos respetuosamente pero con firmeza que también nos importa 3 kilómetros de Si valoras tu vida. Sí la valoro, es de las cosas más útiles que tengo. Bueno, la cosa es que traían un rollo medio Rage Against the Machine y ya luego se fueron más hacia un rollo metalcore progresivo. Te quiero más que a mis ojos. Mike y Courtney se conocieron en 2008. En ese momento Mike aún estaba con su banda e iba a tocar en un show junto a Unicron en una librería anarquista llamada Camas Books and Info Shop. La banda de Courtney tenía mucha presencia en línea, digamos que estaba adelantada a su tiempo, y la banda de Mike era más de estar de gira. A ambas partes les dio curiosidad cómo es que su contraparte tenía una manera bien diferente de promocionarse. Usaron esto así como pretexto para romper el turrón
pero sobre todo, como a Courtney le gustaba cómo tocaba Mike, la guitarra, dijo, ese güero tiene que ser Mike. Y dicho y hecho, cuando tronó la banda de Mike, se lo jalaron para Unicron. Una vez instalado en la banda, por ahí del 2012 se aplicaron la de Barney. Te quiero yo y tú a mí. Y se hicieron noviecitos y hasta estaban pensando en casarse, pero en 2012 el manager de una banda llamada I Wrestle a Bear Once, Iwabo, ahí en Canadá, así se conoce, se puso en contacto con Courtney y le dijo, oyes, esa la Courtney, te vi en YouTube y le cantas bello, 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 dijera Alejandra Guzmán, ¿no te quieres unir a la banda? Lo que pasa es que la vocalista original salió en barandales y nos botó la chamba, a lo que Courtney respondió, cámara Simón me late. Esto estuvo medio cotorro porque en realidad ella no conocía a la banda y la banda no la conocía a ella. Dato curioso, en esa época no existía Spotify, así que bajó las canciones mediante torrent, pero eran canciones piratas en las que solo se escuchaban unos 20 segundos y luego empezaba la canción The Bird is the Word. Sí, y fue un problema porque se tuvo que aprender las canciones mientras iba en el avión para alcanzar a la banda que estaba de gira. Courtney tenía buen ojo para leer a las personas y se dio cuenta de que el guitarrista no se veía como con ganas de quedarse ahí por mucho tiempo y luego lo avisó a Mike y le dijo, amore mío, dame unos meses y vamos a aplicar el mero nepotismo bien durísimo. Este compa va a renunciar y te voy a conseguir huesito. Dicho y hecho, se quedaron sin guitarrista y Courtney en corto dijo, esta boca es mía. Yo conozco a un güerito que le pega bien machina al tololoche, no sé si les interesa. Que de hecho ya medio lo conocían porque constantemente les caía para visitar a Courtney y asegurarse de que nadie le perdiera la bicicleta. Stringer se unió a la Plant en I Wrestle a Bear Once y aportó su destreza técnica al caótico y colorido álbum del 2015 Hail Mary. Aunque estaban emocionados de estar de gira, en cierto punto la Plant y Stringer se dieron cuenta de que ya no había ningún miembro original en el grupo. El fundador Steven Bradley, para acabarla de amolar, los hacía sentir como guitarrista de Megadeth. En cualquier momento te botan, aunque hayas contribuido harto a dar forma al último disco. Como no estaban muy a gusto, Mike le dijo a la Plant, esa mi pompi, agarra tu micrófono porque nos vamos de aquí. Cumplieron con sus obligaciones contractuales con el grupo, cerraron una última gira a finales del 2015. Regresaron a Vancouver Island asumiendo todo el riesgo de que les cayera un coco en la cabeza. Sí eres consciente de que no hay cocoteros en Canadá, ¿verdad? Sí, pero el riesgo de que te caiga un coco en la cabeza le da un toque dramático a la historia. No hay manera de que la palabra coco sea dramática. Lo que pasa es que no viste la película. Es un dramón. Bueno, como sea. La cosa es que se fueron a vivir al sótano de los papás de Mike y ahí dijeron, bueno, pues vamos a armar un proyecto bien perrón, pero antes vamos a casarnos. Y se casaron en el 2016. Aquí es cuando nace Spirit Box, nombre de un aparatito que sirve para comunicarse, ahora sí, con espectros. Usaron el dinero de su boda para grabar su primer EP, que les tomó 8 meses aproximadamente. Ellos hicieron todo, desde la música, los videos, el arte, el disco, etcétera, etcétera, etcétera. Luego recurrieron al que fuera el productor de las anteriores bandas de Mike, Dan Ronstein, y le dijeron, mira, el Dan, estamos haciendo unas rolitas para un EP, ¿cómo ves? ¿Te rifas para hacer el mix o te da frío como costeño en el Nevado de Toluca? A lo que Dan contestó, No lo sé, puede ser, tal vez, a lo mejor, quién sabe. pero al final dijo, va cámara, me late mi chingón. Sacaron el EP Spirit Box, un trabajo muy emocional con una atmósfera bastante oscura inspirada en el concepto paranormal de una Spirit Box precisamente. La banda demuestra por primera vez su habilidad para alternar entre caos y tranquilidad. La rola The Beauty of Suffering destaca por su riff bien groovy y la harta intensidad vocal que le agrega la Plant. El título de la trilogía The Mara Effect parece estar inspirado en el concepto de Mara, que tiene raíces en diferentes culturas. En el folclore nórdico y germánico, una Mara es un espíritu maligno que provoca pesadillas
al sentarse sobre el pecho de las personas mientras duermen. Algo como la versión mexicana de ¡ay, Miguel, no me chingues, que se me subió el muerto! Sí, eso está bien cuyello. En un sentido más amplio, The Matter Effect podría simbolizar el impacto psicológico o emocional de enfrentar demonios internos, traumas o fuerzas externas incontrolables. La música de la trilogía alterna entre pasajes suaves y melancólicos con momentos de altísima intensidad para reforzar este concepto de dualidad. Inicialmente un proyecto solo de estudio, Spirit Box había, como en los días de Unicron, construido principalmente su audiencia en línea. Ya habían logrado su primera gran gira, un tourcito europeo con After the Burial, banda gabacha de metalcore, pero fue cancelada a mitad de camino debido a que se les adelantó la gira mundial del COVID-19. Esa sí fue una gira bien pesada y no pedazos. Al igual que todo mundo, se tuvieron que encerrar, pero La Plant y Stringer se dedicaron a desarrollar su primer LP propiamente dicho. 17 de septiembre de 2021 lanzan por fin Eternal Blue, su primer disco. Definitivamente cumplió con las expectativas, vendió más de 22,000 unidades en su primera semana. Es un disco que vamos a ponerlo en términos de post-metalcore, combina canciones muy emocionales, con trancazos sonoros densos y coloridos, como se aprecia en rolas como The Summit, Secret Garden y Circle With Me. El cierre, Constance, un tributo bien sentido a la abuela de Courtney, se destaca en buena parte por la letra que aborda un tema delicado como lo es la demencia. Las críticas fueron en su mayoría positivas, destacando una vez más la versatilidad de La Plant y señalando que si bien no revolucionan como tal el género, sí lo hacen bastante más sofisticadón. 7 de marzo de 2025 lanzan su segundo álbum, Tsunami Sea, o sea, hace un mes más o menos. La temática del disco está muy relacionada a la isla donde crecieron. Tocan temas como las ganas de escapar del aislamiento, pero al mismo tiempo la nostalgia de regresar. Está lleno de metáforas acuáticas y de emociones encontradas. Las letras tocan temas como la depresión, la ansiedad, pensamientos internos que a veces te llevan a donde no deseas en realidad, para luego liberarse con momentos de catarsis a través de la música. En lo musical mantienen el estilo de mezcla entre metalcore y metal progresivo, con algunos experimentos como drum and bass y secciones electrónicas que hacen ver cierta evolución con relación a Eternal Blue. Es el caso de Crystal Roses. En mi opinión, creo que sí superó su trabajo anterior, lo cual es bastante decir. Sobre todo me gusta que exploren cosas diferentes. Y definitivamente la versatilidad de La Plant siempre es algo que resalta, como el caso de Perfect Soul. Definitivamente Spirit Box va por muy buen camino, ya tuvieron 2 nominaciones al Grammy, esos premios en realidad no significan mucho que digamos en cuanto al musical, pero hacen ruido por aquello de la publicidad, aunque te confundan con Poppy. Bueno, coincido con varios críticos que dicen que no están revolucionando propiamente el género, pero lo están haciendo más memorable. Por lo pronto queda escuchar con atención su último trabajo porque definitivamente vale la pena y esperemos que nos sigan sorprendiendo en el futuro. Dejaron la vara muy alta con Tsunami Sea. Así es que ya saben, banda, tómalo o déjalo, pero escúchalo. ¿Qué será peor? ¿Llevar una playera de Cannibal Corpse a una fiesta infantil? ¿O una de Dying Fetus a un baby shower?